Los humanos siempre hemos buscado trascender nuestras propias barreras, sobrepasando retos y creando oportunidades para mejorar nuestro estilo de vida. Y la ingeniería siempre ha jugado un rol esencial. Por esto se han establecido 14 retos para el siglo XXI que marcarían un antes y un después, como lograr aplicar ingeniería inversa al cerebro, disponer de energía nuclear por fusión, acceso global al agua potable, entre otros. Si vemos todos estos retos que se proponen, claramente muchos tienen un enfoque energético, y no es extraño inferir esto, pues nos encontramos en una lenta pero existente revolución energética. Gran parte de la energía generada actualmente en el mundo viene de centrales donde se usan combustibles fósiles como carbón y petróleo para la producción de energía eléctrica. De hecho, para el año 2013, de toda la energía producida en el mundo, el 41% se generaba a partir de la combustión de carbón, que por cierto es el combustible fósil con más emisiones de CO2. Y es aquí donde está el problema, puesto que tanto el monóxido como el dióxido de carbono son los gases de efecto invernadero más dañinos y los causantes principales del cambio climático. Aquí donde surge uno de los retos importantes para la ingeniería de este siglo, el de desarrollar dispositivos capaces de recolectar y aprovechar estas emisiones de CO2 generadas al quemar carbón y petróleo. Así que podríamos decir que esta situación es la próxima frontera de la ingeniería mecánica. No olvidemos que este es un video sobre geopolítica, así que, ¿qué tienen que ver las emisiones de CO2 con el panorama político mundial? Pues la economía, política y relaciones entre países se ven directamente afectadas por el contexto global del momento, en el que también deben considerarse la situación ambiental y las acciones de los países respecto a la misma. A ver, empecemos por entender la política pionera que surge para enfrentar la frontera de la ingeniería mecánica que se propone, el Protocolo de Kioto. En 1997 se reunió en Kioto, Japón, una comisión conformada por representantes de 37 países industrializados acompañados de la Unión Europea, con el fin de llegar a un acuerdo ambiental, mediante el cual se pretendía reducir las emisiones de 6 diferentes gases de efecto invernadero. Para esto, se puso una meta que debía ser alcanzada entre los años 2008 y 2012, y consistía en reducir sus emisiones en al menos 5% respecto a los datos registrados en 1990. La política que se adoptó en el Protocolo de Kioto fue la de los bonos de carbono, propuesta por la economista argentina Graciela Ciccinnici en 1993. Pero, ¿qué son los mencionados bonos de carbono? Para explicarlo de forma práctica, empezaremos diciendo que un bono de carbono es equivalente al derecho a emitir 1 tonelada de CO2, que es aproximadamente lo mismo que emitiría un avión comercial en un vuelo desde Oslo hasta Japón. Dichos bonos, o también llamados unidades de carbono, son transferibles e incluso se pueden comerciar. Veamos un ejemplo para entender mejor las transacciones que se pueden hacer con los bonos. Digamos que hay dos empresas, la primera genera más emisiones de las permitidas en sus procesos de producción, mientras que la segunda tiene emisiones por debajo de lo acordado. Ahí es donde entran los bonos de carbono, pues la segunda empresa que emite menos puede venderle a la primera esa diferencia entre el tope máximo y lo que actualmente emite. O de forma más simple, se puede decir que está vendiendo su derecho a emitir más toneladas de CO2. La empresa que emite menos recibe un beneficio económico por la disminución en sus emisiones, mientras que la primera debe meterse la mano al bolsillo para pagar por su exceso de emisiones. Es ahí donde está el fundamento con el que se crearon las unidades de carbono, premiar a las empresas que invierten en la reducción de emisiones y castigar a quienes emiten más de lo permitido. El hecho de que se pueda transar con ellos y de que esos países lo aceptan implica que hay un nuevo mercado donde la entidad que regula y asigna la cantidad de bonos a las empresas es la ONU. Cabe aclarar que las transacciones y normas de juego aplican únicamente para las empresas privadas que se encuentren en alguno de los países que firmaron el acuerdo. Demos de nuevo un vistazo al papel de la ingeniería, mencionando el proceso que implica un gran reto global, captura y almacenamiento del carbono atmosférico. Primero, ¿cómo llega el carbono a la atmósfera? Es sencillo, naturalmente como desperdicio de la respiración de los seres vivos, y en gran medida por las actividades humanas, principalmente con el fin de producción de energía. Ahora, si el dióxido de carbono es un desecho, ¿por qué no aprovecharlo? El mundo tiene iniciativas en producción de energías renovables, es ingenuo pensar que esta revolución energética ocurrirá rápidamente. Así que por ahora encontremos formas más eficientes para mitigar el daño ambiental que causa el modelo actual de producción. En esta línea de pensamiento surgen entonces dos formas principales para la captura del carbono atmosférico, biológica y geológica. La captura de CO2 biológica se refiere principalmente al almacenamiento de este compuesto en vegetación grande, como árboles, por lo que se incentiva la plantación de estos. La captura geológica consiste en el almacenamiento de CO2 dentro de formaciones geológicas, luego de que éste se presuriza hasta que se vuelve líquido para así inyectarlo en cuencas geológicas. Tal método tiene una gran ventaja. Puede ser usado para reducir la viscosidad del petróleo a la hora de la extracción, lo que causa que fluya más fácilmente. Además de que se contribuye a la mejora del efecto del gas invernadero y una vez en el suelo, el carbono se mantiene allí por cientos de miles de años. Incluso se puede pensar en alternativas de bioenergía con el CO2. Pero estas no son las únicas formas de capturar y almacenar CO2. Un ejemplo sorprendente es el caso de Solidia Technologies. El concreto está hecho de cemento, y la industria del cemento es responsable del 5% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global, valor que duplica a la industria aeronáutica.
Un gran avance, claramente, fue la invención de un concreto que reduce hasta 70% las emisiones de CO2. El cemento se fabrica calentando arcilla y caliza. Este último libera bastante CO2, así que Solida Technologies logró usar menos caliza en este proceso. ¿Cómo lo hizo? Primero, este cemento especial se mezcla con otros materiales. Un molde les da forma de bloques y luego se ubica en una cámara especial donde se agrega CO2 atmosférico en vez de agua, capturando así 200 kilogramos de dióxido de carbono por cada 1000 kilogramos de este cemento. Además, se curan menos de un día, mientras el concreto convencional tarda semanas y aguanta una fuerza de 273.000 libras. En otras palabras, es un nuevo concreto que absorbe CO2 en su fabricación. También existen telas capaces de absorber este gas de efecto invernadero e incluso estructuras que cumplen el rol de un árbol. Una, por ejemplo, ubicada en la ciudad de Medellín y que se conoce como Airball. Se estima que tiene una capacidad de purificar 22.000 metros cúbicos de aire por hora, absorbe CO2, material particulado, óxidos de azufre y de nitrógeno, además de virus y bacterias. Esta máquina árbol pasa al aire contaminado con un campo de plasma que lo ioniza y causa que se dividan sus moléculas. Luego simula una lluvia interna que deposita las partículas contaminantes en un tanque de agua dentro de la estructura. El airball mejora la calidad del aire de aproximadamente 60.000 personas, mientras también captura y almacena el dióxido de carbono. Entendido cómo funcionan los bonos de carbono y cómo se pueden aprovechar las emisiones de CO2, preguntémonos, ¿al modelo energético actual le interesa desarrollar este tipo de dispositivos? ¿Y cómo afectarían estos desarrollos tecnológicos al mercado de los bonos de carbono? No podemos determinar a ciencia cierta si le interesa o no. Lo que sí podemos decir es que debería interesarle, pues el hecho de desarrollar estos dispositivos y métodos para reciclar las emisiones de CO2 hacen que la huella de carbono de las empresas disminuya y por lo tanto, además del aporte al ambiente, está de por medio un beneficio económico, pues no tendría que pagar por más bonos de carbono si es participante del protocolo de Kioto. Y aprovechar eficazmente algo que antes era un desecho si no hace parte de este tratado. Con eso damos paso a la segunda pregunta, pues ahí es donde vemos que si se desarrollan estos dispositivos de tal forma que ninguna empresa deje huella de carbono, entonces el mercado de las unidades de carbono se extinguiría. En realidad, esto está lejos de suceder, pues no todas las empresas van a optar por invertir en dispositivos para reutilizar el CO2, más bien el sistema debería replantearse, pues al entrar un nuevo factor en escena como lo son dichos dispositivos, se debe definir bajo qué condiciones entra y cómo funcionaría el mercado de bonos al poner este nuevo factor como otra alternativa para aumentar el derecho a emitir más dióxido de carbono. En conclusión, todos los avances y desarrollos que se hagan por parte de la ingeniería tendrán repercusiones notorias en el contexto geopolítico global, por lo que es necesaria la integración de estas dos disciplinas para una transición óptima hacia un progreso sostenible.